Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Soy vuestro hermano Charles, o Carlos en español. Hoy queremos escudriñar la Biblia sobre lo que dice la Biblia sobre la cumpleaños. No estoy contra cumpleaños, pero antes de celebrar una cosa tiene que saber el origen. Según dentro de mi estudio, yo he comprobado que el cumpleaños viene de Egipto. Cuando yo hablo de Egipto, yo no hablo de Egipto de hoy en día, que está, la mayoría de ellos ahora son árabes. Anteriormente, Egipto es un país de África, sigue siendo el país de África, y por el origen, la gente que vive ahí antes no son árabes. Son gente que adoraba ídolos. Tiene un símbolo de sapiente. Y siempre cuando nazca el rey, que se llama Faraón, el pueblo entero le celebra como nacido de Dios. Segundo, el día de coronación también, ellos le celebran como celebración de Dios, porque ellos adoran la ley, el rey del país, como adoran la serpiente que es su ídolo. Por eso que todo su vestido tiene el símbolo de ídolo así en su cabeza. Si tú miras bien, el símbolo de ídolo, y Moisés estaba ahí. Por eso cuando Dios quiere sacar al pueblo de Israel dentro de Egipto, manda a Moisés y dice, vete al palacio del rey Faraón y hace milagro. Tira tu bastón que va a cambiar para ser un serpiente. Después de ahí, Faraón también llama a su serpiente, su brujería, también que cambia su bastón, también que sea serpiente. Pero hoy estamos hablando de cumpleaños. Entonces, hay dos historias de cumpleaños en la Biblia. Uno es de Faraón, que es rey de Egipto. Otro es de Herodia, que es un hombre de Italia, de Roma, que era gobernador o rey de Judía, que es el momento del nacimiento de Jesús. Vamos a leer la Biblia para ver lo que dice la Biblia. Porque hoy en día está haciendo ese video porque he visto muchos obispos, muchos pastores que celebran su cumpleaños y la forma muy extravagante que no es normal. Hasta que algunos obligan a su congregación que hace una votación para que ellos puedan celebrar el cumpleaños de su obispo, su pastor, o su apóstol, o su profeta. Pero ¿qué dice? ¿Qué enseña la Biblia sobre el cumpleaños? Ese es el tema que creo que tratamos hoy. Vamos a leer el libro de Génesis, porque muchas cosas piensan por el libro de Génesis. Libro de Génesis, vamos a leer del capítulo 40, desde el versículo 19 a 20. Es una historia cuando José, hijo de Jacob, que sus hermanos juntaron para vender el esclavo que fue vendido en Egipto. Entonces él fue allí en el tiempo de esclavitud, le metieron en la cárcel. En la cárcel también tuve dos sirvientes de Faraón que estaban en la casa con ellos. Y las dos tuve sueños. Y viene a explicar su sueño a José. José dice, uno que a ti, Faraón, te van a restaurar en tu oficina. La segunda te van a matar. Entonces vamos a ver. Libro de Génesis capítulo 40, desde 19 hasta 22. Dice así. Acaba de 3 días quitando Faraón su cabeza. Acaba de 3 días quitará Faraón tu cabeza. Y aquí José estaba explicando la serpiente de Faraón, la que va a pasar de él. Dice que a cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. 20. Y tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y asó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. Versículo 21. Y hizo volver a su oficio el jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. 22, ahí va la historia. Mas hizo aborcar el jefe de los panaderos, como lo habla en
como la había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Aquí la historia está un poco clara en inglés. El faraón, el día de su cumpleaños, restaura el que da vino al rey. Más el que prepara el pan, el rey corta su cabeza, le colgaron en el árbol como colgaron a Jesús en el día de crucificación para celebrar su cumpleaños. Yo mismo, yo no participo en cumpleaños, yo no hago cumpleaños, pero yo no sé cumpleaños. Pero le vuelvo a decir que si alguien quiere hacer cumpleaños, que él hace en la medida que él pueda aportar. No obliga a los demás, porque ir más lejos. Porque he visto muchos obispos, muchos jefes de iglesias obligan a su congregación para traer cosas, hacer contribución, hace muchas cosas. Y hoy en día en el mundo, las chicas, juventudes, algunos quieren hacer su cumpleaños con su novio, con su novia, comita fornicación, comita adulterio para celebrarlo en alto nivel, para ir a una banquete, para ir a un hotel, para ir a otra cosa. Y algunos entre ese proceso tuve embarazado, que no es normal. La Biblia no nos enseña que tenemos que celebrar cumpleaños. Escúchame atentamente. Yo no estoy contra cumpleaños, pero si quieres hacerlo, hazlo en la medida que tú puedes. Ese es el libro de Génesis, que dos sirvientes de Faraón estaban en prisión con José, hijo de Jacob, y dos tuvieron sueño. Todo contar José su sueño. Y José dice uno, a ti te va a restaurar Faraón para que tú sigas dando copa al rey. Y tú, la panaderos, el jefe de panaderos, a ti te van a matar. Y ese va a cumplir el día de cumpleaños de Faraón. En la Biblia no hay algo no hay una letra que no vale. No hay algo de consecuencia, de coincidencia, no. Todos son perfectos y planeados y son palabras de Dios. Vamos a leer el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 10, 14. Mateo 14. Porque dice la Biblia, en el testimonio de 2 o 3, la causa o algo será estabilizado. El testimonio de 2 y 3, la cosa será establecida. El libro de Mateo, capítulo 14, versículo 6, leemos, dice la Biblia, pero cuando él celebra el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodías. El día que Herodías, que es un rey incrédulo, que es un reconocido cristiano, que es un hijo de Dios, celebra su cumpleaños, invita a hija de Herodes que viene a bailar. Sigamos, versículo 7. Por lo cual, le prometió con juramento darle todo lo que pediste. Y Herodia dice a la chica, si tú bailas, como bailas, cualquier cosa que tú me pides, te va a dar hasta la mitad del reino. Eso no es, ¿por qué? Porque eso, siempre cuando celebran eso, hay ídolos que ellos están adorando. Pero gente que está alrededor, muchos no saben. Sigamos, el versículo 8. Ella, instruida primero por su madre, y su madre le dijo, dame aquí en la plato la cabeza de Juan de la Bautista. ¿Ves? Por un cumpleaños. En Egipto, el faraón mató o cortó el cuello o ahogaron del jefe de su panadero. Aquí Herodia también está celebrando su cumpleaños y la chica que bailó en frente de él pidió cabeza de Juan de Bautista, un profeta que viene a anunciar la llegada de Jesús. Una sacerdote especial. Sigamos. Entonces el rey se entristeció, pero a causa de juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la desen. Y
Vale, métese un poco arriba para que vamos bien. Y ordenó descapitar a Juan en la cárcel. Y fue traído su cabeza en la plata y dada la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces, cuando el rey te dice, baila, cualquier cosa que tú me pides, te va a dar. Eso no incluye la cabeza de una persona, no incluye de matar. Puede ser oro, plata, coche, hoy en día moto, dinero, ropa. Pero cuando dice hay que matar a alguien, no, hermanos. Tú tienes que decir no. Matar a alguien no. Porque la ley de Dios es no matarás. No tiene que matar. Entonces no es coincidencia que le celebra de cumpleaños de Faraón mató su jefe de panadería. Y fiesta de cumpleaños de Herodian mataron Juan el Bautista. Es una advertencia. Además, un hombre con broma nos dice que si alguien ya ha visto donde Jesús nos dice que, hermanos, celebra mi cumpleaños, que me enseñan donde está en la Biblia. Eso no existe. No hay un lugar donde la Biblia que dice que celebra mi cumpleaños. Lo que la Biblia nos aconseja es que celebremos la muerte y la resucitación de Jesús. Entonces, hoy en día, mucha gente cristiana está celebrando la celebración de paganos. Cumpleaños viene de paganos. Y hoy en día causa muchas cosas entre jóvenes. Droga, fumar, beber, fornicación, a costa de cumpleaños. Y las mayores, los obispos, los grandes varones y mujeres de iglesias, cuando celebran su cumpleaños, se celebran en alto, todo alto riesgo, todo alto. Cuesta millones la celebración, el vestido, la ropa, todo. Esto no debe que ser así. Yo sé que a partir del siglo XIV, la iglesia adopta celebrar el nacimiento de Jesús. Pero eso no es normal. Eso no es lo que aconseja la Biblia. Apóstol Pablo, que escribió tercera parte del Nuevo Testamento, nunca ni un lado de la Biblia que nadie dice que vosotros tenéis que celebrar el nacimiento de Jesús. Vamos a leer el libro de Corintios, 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer de 6 hasta 1 Corintios capítulo 11, de 24 a 26. 1 Corintios capítulo 11, de 24 a 26. Dicen así. Esa es la letra de Pablo. Y dado gracias, lo perito y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Eso es lo que Jesús les manda que hacer en memoria de él. Asimismo, toma, beben. Toma también la copa después de haber sanado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que que bebisteis en memoria de mí. 26. Así que pues todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. La única celebración que Biblia nos autoriza a hacer es muerto y resurrección de Jesús. Yo he dicho eso en muchas iglesias, en muchos lugares, que nadie del mundo sabe la fecha de nacimiento de Jesús. Nadie. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios.
Hasta María, que es su madre, Dios mismo sabe que como lo has hecho, está sacada de su memoria, no sabe la fecha que Jesús fue nacido. Entonces, ¿qué celebramos? La muerte y la resurrección de Jesús, porque allí Él compra nuestra salvación. Allí tenemos esperanza. Ahí tenemos paz. Ahí estamos restaurados. Ahí tenemos redención. Si Él no viene y no muere, sigamos nuestro pecado. Entonces su nacimiento no es algo muy importante. Algo más importante es su forma de morir y resucitar para darnos vida eterna. Vamos a leer el libro de Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer versículos 16 hasta 17. Dicen así. 1 Corintios capítulo 15, versículos 16 hasta 17. Dicen así. Somos hallados. No, va a pasar desde el versículo 14. Dice, y si Cristo no resucita, vano es entonces nuestra predicación. Vano es también nuestra fe. Si Jesús no resucita de los muertos, en vano es la predicación que hacemos hoy en día. En vano tenemos fe en Él. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos. Entonces, si Cristo no resucitó, no ha muerto, somos falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que ha resucitado a Cristo, a cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Si es verdad que los muertos deben resucitar cuando regrese Jesús segunda vez. En el libro de Mateo 28, después de la resurrección de Jesús, los santos que han muerto en Cristo fue resucitado. Entonces, esa es la esperanza que tenemos. Versículo 7, 17. Dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucita. Versículo 7. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vano, aún estás en vuestro pecado. Dice aquí, si Jesús no resucitó de los muertos, nuestra fe en Él es en vano. Y sigamos en nuestros pecados. Pues la sangre de Jesús es fuerte para limpiarnos del pecado. Él murió para venir a pagar por nuestros pecados. Esos son lo que Pablo nos ha mandado para celebrar la muerte y la resurrección de Jesús, que es tiempo de Pascua. Pascua. En inglés se llama Passover. Pero hoy en día mucha gente toman cumpleaños más importante que Pascua. Jesús es un hombre que fue nacido para morir. ¿Morir por qué? Morir para pagar por nuestro pecado. Morir para salvarnos de nuestro pecado. De la maldición que estamos dentro. Que el hombre ha encontrado a través de caída de hombre en la huerta de Edén. Adán y Eva. Entonces es una pregunta hoy. Tú que estás celebrando tu cumpleaños, ¿qué quieres celebrar? A mí yo creo que, en mi opinión, yo no quiero ofender a nadie, en mi opinión, el día que tenemos que celebrar nuestro cumpleaños es el día que fuimos nacidos de nuevo, el día que entregamos nuestra vida a Jesús. Desde a partir del día empezamos a contar. Porque si hay alguien que no está en Jesús, no tiene vida. Está en crisis. Todas las cosas que hacemos empieza a contar una vez que estamos en Jesús. Es cuando encontramos paz, amor interior, gozo. Entonces hoy en día, si usted es el tipo que sigue celebrando tu cumpleaños, yo no te condeno, pero hay que pensar, hay que preguntar, ¿en qué parte de Biblia o en qué capítulo o versículo que la Biblia nos instruye o nos aconseja que tenemos que celebrar nuestros cumpleaños? Porque hoy es en día, muchas iglesias celebran esto en acto. Va a ser una tarta de miles de euros. Va a comprar coche para cumpleaños de su obispo. Y deja cosa muy importante que es salvación de las almas. Algunos gastan en su cumpleaños un dineral que pueda usar para hacer algo muy importante. Mi oración es que Dios
nos ayuda y nos dirige, que caminemos en buen camino. Yo sigo siendo vuestro hermano. No me odia por ese mensaje. Yo soy mensajero. Pero tú tienes que escudriñar la Biblia a ti mismo. Mirar lo que dice la Biblia. Yo os quiero. Yo creo que Dios te quiere mucho. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por ese pequeño mensaje. Yo creo que ese mensaje llega a su gente en buen estado. Y que sea un guía, una dirección para su pierna, para su pensamiento. Que cuando tú regresas para arrebatarnos, que no vamos a ser rechazados. Y que nuestra obra va a ser cuestionada y que mostrar suyo. Padre, te da gracias por mi audiencia. Te da gracias por ese país, España. Y para mi país también. Y todo el cuerpo de Jesús que está alrededor. Que Dios nos ayuda. En el nombre de Jesús oramos. Amén.